Romanos, el capítulo 2. Vamos a leer, comenzando una vez más con el versículo 1. Estamos tratando los principios de juicio. Principios de juicio en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Cómo Dios va a juzgar a los hombres en el día de juicio. De este lugar no hay salida para los que se presentan ante este juicio. Ahora sí, en esta hora sí, pero no en la hora del día del juicio. Vamos a leer Romanos 2, comenzando nuestra lectura en versículo 1. Por lo cual le eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Estuve pensando esta semana en esa frase en relación a David. No sé por qué, pero estaba estudiando algo en relación a David esta semana y volví a leer las palabras de Dios a David. Dos palabritas que fueron profundas a su corazón. Dios le dijo: me menospreciaste. Con el pecado de Betsabé, me menospreciaste. Tener en poco es en realidad lo que significa menospreciar. Pero por tu dureza, y esto me gusta mucho por este sentido, de que nosotros acusamos a Dios de que es injusto muchas veces y que Él no es imparcial en su juicio. Pero Dios acá aclara la responsabilidad total de los hombres. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí hay 3 principios de juicio. Está el juicio según la verdad, mencionado en el versículo 2. El juicio según el carácter de Dios o los atributos de Dios, mencionado en el versículo 4. El justo juicio de Dios, mencionado en el versículo 6. El cuarto aspecto del juicio, principio de juicio, está en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no va a ser injusto. Lo que hayas hecho es lo que has de recibir. Si hiciste lo bueno, como dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La semana pasada dijimos que la iglesia no está mencionada aquí porque no está en este juicio. Los 3 grupos que menciona Pablo en 1 Corintios 10, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, son 3 grupos al cual la Biblia marca, pero los judíos y los gentiles, de por sí, no hay diferencia entre ellos. A pesar de que tienen diferencias externas y privilegios diferentes, no hay diferencia en cuanto a la justicia. Son absolutamente pecadores, como Pablo desarrolla en Romanos 3. Dice versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, como también no va a haber cohecho. No va a haber soborno en el trono. No van a poder los hombres pagar nada, primeramente porque no tienen nada para pagar. Recuerden que desnudos entramos a este mundo y desnudos vamos a salir. Nada trajimos al mundo, nada podremos llevar. De tal forma que cuando se presente Bill Gates delante del trono, o Steve Jobs, todos estos hombres de mucho dinero, los que tienen dinero en Argentina y demás, y aún así, el famoso futbolista argentino, que leí en Infobae toda la lista de bienes que él poseía, Maradona, sin embargo no pudo llevarse nada de eso, como dice la Biblia. Nada trajimos al mundo, nada podremos sacar. Entonces, en el día del juicio no va a haber soborno, no va a haber cohecho, no va a haber nada que el hombre pueda hacer para pagarse o saldar esta deuda que tiene con Dios. La Biblia dice en Salmo 49, nadie podrá redimir su alma porque su precio es infinito, no se logrará
jamás. No en relación a nosotros. Dice versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, y aquí empezamos a desarrollar el tema, y este es el punto 6, el punto 5 era, no hay acepción de personas para con Dios, no va a mirar más al rico que al pobre, al que tiene más dones, al que tiene más talentos, Dios no va a hacer imparcialidad en el juicio, todos van a comparecer ante Él, todos van a simplemente ser juzgados conforme a lo que Él les ha dado. Y aquí tenemos el versículo 12, comienza con este último aspecto, el anteúltimo aspecto del juicio, que es conforme a su dádiva, o conforme a lo que han recibido. Porque todos los que sin ley han pecado, no dice, serán justificados. No dice, sin ley también perecerán. Lo que yo estoy queriendo hacer es desarrollar por qué Dios va a juzgar a los gentiles que no tienen ley y cómo va a ser el juicio de ellos que no tienen ley, que es lo que Pablo desarrolla en versículos 14 y 15. Dice, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esos son los judíos. Porque no son los oidores de la ley, que vamos a tratar en las siguientes semanas, con el versículo 17 en adelante, no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Por qué dice Pablo los oidores de la ley? Déjenme decirles por qué. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no había Biblias. La gente iba al templo para oír. Y como nosotros podríamos decir hoy, todos los lectores de la Biblia, todos los que leen la palabra de Dios, los que la leen no serán salvos, los que la leen no serán justificados. No es la lectura de la ley que nos hace justos ante Dios. Pablo sigue desarrollando el versículo 13. Dice, sino los hacedores de la ley. Es Pablo y Santiago nomás que mencionan esta verdad. Es más, esta palabra que utiliza Pablo, oidores, solamente se menciona en Romanos 2 y Santiago, el capítulo 1. La única vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Santiago está hablando de los creyentes. Pablo está hablando de los incrédulos. Pablo está diciendo que los incrédulos, si han oído, y hablamos de judíos, no son justificados por el oír. Santiago dice que los creyentes que simplemente escuchan son como aquel que mira en un espejo su rostro natural y luego va y se olvida cómo era. Santiago dijo, no debemos ser meramente oidores, sino hacedores. Ahora entendemos que el hacer es el que Pablo dijo en Filipenses en capítulo 2, el que Dios produce. Él produce el querer como el hacer, dice Pablo 2.13 de Filipenses, de su buena voluntad. Pero aquí Pablo está hablando del principio de juicio, no está hablando de la salvación. MacArthur en su comentario dice que la justicia de Dios en la salvación recién se menciona en el capítulo 3, versículo 21. Pablo no está desarrollando desde el versículo 18 de Romanos 1 al capítulo 3, versículo 20, algún aspecto de salvación. Lo que está presentando es cómo el hombre va a ser juzgado por Dios justamente, según la verdad, según sus obras, sin imparcialidad de parte de Dios. Va a ser juzgado conforme a lo que ha recibido, lo que ha tenido. Es impactante para mí eso, cuanto más lo estudio, más me golpea el corazón el entender que Dios va a juzgar a los hombres por todo lo que Él les ha dado. Desde el tiempo, desde las dádivas, desde la autoridad. Cristo le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dado de mi Padre. Todo lo has recibido y vas a dar cuenta porque tomaste esa autoridad dada por mi Padre y me crucificaste a mí. Pero mayor pecado tiene el que te entrega, que me entregó. Ese tiene mayor pecado que tú. Pero Pilato estaba ahí en los que van a ser sumamente castigados. El grado de castigo para Pilato será mucho más que el para quizás tu vecino. Va a haber grado de castigo en el infierno. Por eso está Romanos 2.6, que dice, pagará a cada uno. ¿Qué es lo que Dios va a saldar? ¿Qué cuenta va a pagar? El grado de castigo que los hombres tendrán en el infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 14. Acá vienen los dos versículos que queremos desarrollar esta mañana. Vamos a saltear 13 porque lo vamos a incluir comenzando con el desarrollo más profundo que hace Pablo de los judíos específicamente, en versículos 17 al 29. Pero dice así, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, está hablando de la ley de Moisés, obviamente, hacen por naturaleza
Esta palabra aparece más o menos 10 veces en el Nuevo Testamento. Cuando empecé a estudiar esto esta semana, no lo había desarrollado debidamente en las últimas veces que yo enseñé Romanos. Enseñé Romanos en el Instituto Bíblico y enseñé Romanos en la iglesia en Ezeiza por más o menos 7 años. Pero no había desarrollado esta frase de hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora está hablando de lo que nosotros llamamos personas ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios. Personas que no poseen una Biblia en la mano. Personas que nunca leyeron un Nuevo Testamento. Personas que nunca leyeron nada de las Escrituras. Esas personas que quizás leen a nosotros, la iglesia. Como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Vosotros sois las epístolas de Cristo, conocidas y leídas de todos los hombres. O sea que nosotros somos esa epístola no escrita con tinta, pero que los hombres se nos están leyendo. Están viendo nuestra conducta, están viendo a Cristo crucificado, están viendo, como Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 1, vosotros visteis claramente a Cristo crucificado. Los Gálatas nunca estuvieron en el Calvario. Ellos jamás estuvieron ahí. Lo que Pablo estaba diciendo, en mí ustedes vieron a Cristo crucificado claramente. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. Dando testimonio, esto es un tema tremendo. Esta palabra testimonio, que aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, dando testimonio su conciencia. Y la conciencia, básicamente la palabra conciencia en el griego, es aquella palabra que significa un juez con conocimiento. Es alguien que está adentro que testifica de que lo que estoy haciendo está bien o mal. Es esa conciencia. Vamos a desarrollar un poco eso. Sé que no podemos desarrollar todo lo que significa esto en el Nuevo Testamento, pero es un tema precioso en las Escrituras. Dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora quiero que pausen un momento. Porque cuando Pablo está golpeando a los gentiles, no lo está golpeando en el lugar más profundo. Dice sus corazones, su conciencia, sus pensamientos. Cuando Pablo quiere mostrar que ellos no van a tener justificación, es porque tienen un problema en el corazón, un problema en la conciencia y un problema en los pensamientos. Eso somos todos nosotros, porque no creo aquí nadie que sea judío. Y todos los gentiles, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, el problema de raíz lo tienen en el corazón, en la conciencia y en los pensamientos. Entonces Pablo dice, ya acá tenemos demasiada información para llevarte a juicio eterno, para condenarte eternamente, para que Dios te mande al infierno, para que sea juzgado según la verdad de Dios. Ya esto es suficiente. Tu problema está en el corazón, está en la conciencia y está en los pensamientos. Y por eso dice en versículo 15 al final, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos, sus razonamientos. Esta es la palabra logismos en el griego, que tiene que ver con las disputas internas del corazón. Si ustedes se acuerdan, retrocedan un momento atrás al capítulo 1. En capítulo 1 habíamos estudiado en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esas palabras, dialogismos. Es una raíz más profunda que el Pablo utiliza acá de los pensamientos, que es logismos. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Porque la palabra dialogismos, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en forma negativa. ¿Y qué quiero decir con esto? La primera vez que se menciona de todas las veces en la Biblia, se menciona en Mateo 15, versículo 19. Quiero que me acompañen en un momento para notar esto. Mateo capítulo 15, versículo 19. Se menciona por primera vez aquí. Mateo 15, versículo 19. Y Cristo hablando del corazón. Y dice, porque del corazón salen los malos dialogismos. Esa es la palabra. La vuelve a utilizar Marcos en capítulo 7 y luego Lucas, hablando del mismo texto.
Escuchen, el primer tema que Cristo dice que sale del corazón, que es digno de juicio, son los dialogismos. ¿Saben lo que es la palabra en el griego? Las disputas, las contiendas del corazón. Usualmente todas nuestras contiendas internas tienen que ver con lo que dice Proverbios 19. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es la contienda interna. Cuando Jesús sanó a ese hombre que lo habían bajado a su casa, el paralítico, ellos cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos comenzaron a dialogismos en sus corazones, comenzaron a disputar internamente, y Jesús le dijo, ¿qué cavilabais en vuestros corazones? Esta misma palabra se usa en la forma negativa con los discípulos cuando iban camino al Calvario, y Jesús iba detrás y ellos iban adelante, y la Biblia dice que entre ellos discutían, dialogismos, ¿quién de ellos sería el mayor? Forma negativa, de nuevo. Discutían quién de ellos era el mayor. Cristo dijo, del corazón salen los malos dialogismos, las disputas necias, las blasfemias hacia Dios, las contrariedades de los hombres, los menosprecios al Eterno. Todo eso procede del corazón. Ya suficiente para condenar. Suficiente. Ni hablar de la lista que sigue. Suficiente es los dialogismos. Suficiente. Ahora vuelvan ahí a Romanos el capítulo 2. Quiero que noten conmigo. Habíamos dicho, no quiero repasar todo, es demasiado, no nos da tiempo para compartir esta mañana. Simplemente se los voy a leer. Que las dádivas de Dios que Dios ha dado, lo cual van a ser juzgados primeramente la luz de tu conocimiento. Dijimos eso la semana pasada. Dios te va a juzgar a la medida de lo que tú sabes. Por ejemplo, tenemos a nuestra preciosa, la hija de Andrea y Augusto, Zoe. Dios no le concedió a ella cierto entendimiento como ahora nosotros tenemos. ¿Qué es mejor? ¿Tener una hija como Zoe? ¿O tener un hijo con pleno entendimiento que aborrezca a Dios? ¿Qué es mejor? Lili estaba pidiendo por su hijo. Pregunto, ¿no hubiese sido mejor que Cristian nazca con alguna deficiencia mental? Dios es absolutamente sabio en esto. Él conoce nuestra senda. Él sabe que dejados a nosotros mismos, seríamos como los demonios de Tasmania, como dice. Seríamos rebeldes, contrarios a su voluntad. Iríamos por nuestro camino, como dice Romanos 3. No hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Entonces, ¿qué hace Dios? En misericordia a veces nos da un hijo que no tiene entendimiento. Un hijo con deficiencias mentales. Porque ese clavado va a estar en la presencia de Dios. Porque no se le dio entendimiento, no se le dio comprensión. Y la Biblia dice que los hombres serán juzgados conforme a lo que recibieron. Y una de las maneras que Dios no deja sin excusa a los hombres es que son hombres que tienen entendimiento. Y si no tienen entendimiento, están con excusa. Pero si tienen entendimiento, no tienen excusa. Y yo escucho a veces a padres decir, mi pobre hijito murió, tenía 1 año. ¿Qué clase de Dios es? Un Dios de misericordia, le dijo. Pues si él hubiese dejado a ese bebé crecer, fue como la casa del rey Jeroboam, cuando la esposa se disfrazó para ir a hablar con el profeta, porque el hijo había enfermado, y se fue a preguntarle y le dijo al profeta, ¿qué pasa con mi hijo? Y cuando él estaba llegando a la puerta, el profeta Ahías le dijo, mujer disfrazada de Jeroboam, vuelve a tu casa y dile que el niño que está enfermo ha de morir, porque es lo único bueno, dice Jehová, que encontró en tu casa. Ese niño iba a la presencia de Dios. Ese niño iba a ser salvado. Ese niño iba a ser redimido. Dios lo redimió de un hogar donde iba a ser enseñado totalmente mal. Donde iba a ser inclinado a las perversiones de los padres.
donde iba a ser guiado conforme a los corazones de ellos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia del niño. No lo dejó criarse, no le dio vida de abundancia, no le dio entendimiento y comprensión para que llegase a comprender. No, le cortó en el principio de sus días para que esté en la presencia de Dios. Por eso es que cada uno va a ser juzgado conforme a lo recibido. Y peor de todo es si has estado como Judas, muy cerca a Cristo en conocimiento. Yo no quiero pensar el juicio de Judas Iscariote. No quiero pensar en los hombres que han tenido una Biblia toda la vida en sus casas. Yo nunca me olvido más cuando con el pastor Ricardo años atrás fuimos a una ciudad en Uruguay llamada Fray Bentos. Éramos pibes, teníamos 17 años y hacíamos casa por casa, íbamos a ayudar a los pastores allá. Y nos dieron folletos y fuimos y golpeamos una puerta. Se abrió la puerta y salió un hombre muy mayor, pero muy mayor. Y le dimos el folleto y le caían las lágrimas. Y le dije, acá está el folleto. Y nos hizo señas para pasar. Un pasillo largo. Y veíamos una luz en el fondo. Cuando llegamos ahí había una mesita, había una pava, estábamos tomando mate. Y estaba una mujer que creo que era su esposa. Una mujer mayor también. 2 Biblias abiertas. Y estaban leyendo. Wow, yo dije, creyentes. Empezamos a hablarles de Cristo, no entendían nada. Empecé a explicarles el Evangelio, tampoco entendían. Y nos fuimos de esa casa, tristísimos con Ricardo, porque estaban tratando de encontrar la verdad, pero no la entendían, y Dios aún no les había abierto el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin embargo, quizás eran pocos en esa ciudad como ellos, que estaban dedicados a leer la Biblia. Yo dije, ¿qué pasará con estas almas? Al que mucho le es dado, dijo Cristo, Lucas 12:48, mucho se le demandará. Vamos a ser juzgados por lo que Él nos da en conocimiento, nos da en autoridad, nos da en cuanto a vidas. Tú como padre vas a dar cuenta por tus hijos. Yo también. Pero ¿dónde para nuestra cuenta con ellos? Cuando les has dicho la verdad. Cuando les has puesto estorbo a todos sus placeres deseados que son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Cuando has hecho como Elí, que Elí no hizo. Cuando Dios le dijo a Elí, no estorbaste a tus hijos. Cuando no le pusiste freno a sus maldades. Cuando le diste puerta abierta, haz lo que como vos quieras. No lo quiero ofender al pobre nene. Si no se me enoja, si no se me pone mal, si no se me menosprecia, me va a tratar mal, si me va a poner rebelde. ¿Qué es peor? ¿Que se te ponga rebelde o que tú tengas que dar cuenta un día a Dios por no haberle dicho la verdad? Su sangre demandaré de tu mano, dice la Escritura. Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos. Hechos capítulo 20. Pero tú y yo vamos a tener que dar cuenta por la sangre de nuestros hijos, especialmente nuestros hijos. Por eso hay un versículo cortito en la Biblia. Un versículo que a veces pienso, con eso es suficiente. Dijo Judá, mirando al faraón que era José en ese momento. Dijo, ¿cómo puedo yo subir a mi padre? Y el muchacho no está conmigo. No puedo yo llegar a mi padre y decirle, perdí a Benjamín. Lo perdí. No lo pude traer. Y mi papá me va a decir, yo te hice fiador de él. ¿Cómo es que te di a Benjamín en tus manos y no lo pudiste traer de nuevo acá? Y me pongo a pensar, es terrorífico tener hijos en este mundo. Porque los engendramos y nos pasa como Isaías 1. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí, dice Dios. Los corregí en vano, no recibieron corrección. Y pienso en mi corazón, me dio Dios esta responsabilidad, me dio en mis manos un hijo. Y bueno, si hice todo lo posible, estoy libre de su sangre, pero sigue siendo triste igual. Porque aunque quizás yo quede libre y Dios no me va a culpar de nada, si hiciste todo lo que pudiste, pero ¿qué pasa si se me pierde? ¿Qué pasa si tengo un hijo como David, que me la paso llorando y digo, oh hijo Absalón, oh como yo hubiese querido morir en tu lugar?
Yo pienso en mis hijos y digo, Señor, tengo 4 y quiero que todos estén en el trono. Quiero que todos estén un día en gloria. No puede ser que yo no pueda derramar lágrimas por mis hijos, los que me diste. Cristo dijo, de los que me diste, no perdí ninguno. Y de los que Él me da, Dios me ha dado a mí. ¿Los voy a perder? Los voy a perder. Es mi pensar, es mi pensamiento, Señor. No permitas que se pierdan los que tú me diste. Fíjense, Romanos 2, rápidamente. Romanos 2. Dios nos va a dar cuenta por los bienes que nos da. Y si me acompañan un momento a Daniel capítulo 5, rápidamente lo quiero leer. Vamos primeramente a Oseas, si tienen sus Biblias ahí. Oseas el capítulo 2. Oseas 2. Solo quiero leer estos versículos en cuanto a la demanda de Dios de lo que Él nos da. A veces me han preguntado algunas familias y hermanos en la iglesia si de lo que Dios nos da tenemos que dar cuenta. En realidad tenemos que dar cuenta de todo. O sea, tenemos que dar cuenta de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos. Podemos ser padres indiferentes, desinteresados. Si tú cuidas a tus hijos, ya es un signo plus, adelante. Si tú te preocupas por su bienestar físico, es bárbaro. Falta aún. Como padre, si tú sabes que tus hijos no tienen interés en Dios, si no puedes hacerles llegar el mensaje al oído, hazles llegar el mensaje a Dios por tus rodillas. Dile, Señor, abre los oídos de mis hijos. Haz algo para que ellos te busquen. Porque aman este mundo y no se dan cuenta que todo esto se pierde, se desvanece, se va. No hay nada que podamos llevar. Ahora vienen los bienes. Fíjense, capítulo 2 de Oseas. Capítulo 2. En el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, al que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Y acá viene la frase, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Cada vez que voy casa a casa y hablo con gente, es impresionante como dice, a mí Dios no me da nada. Yo tengo que salir a laburar, ¿sabe qué? Y yo tengo que ir a trabajar, y yo pongo la comida en la mesa, y uno habla así de esa forma, habla así en esa soberbia e ignorancia. A mí Dios no me da nada. El otro día alguien me dijo, así de la pasada, me dijo, uno de mis hijos me dijo, yo no necesito a Dios. Entonces enseguida lo miré a esa persona y le dijiste, entonces decirle a Dios que no te dé vida, aliento. Decirle a Dios que no te dé todas las cosas. Decirle a Dios que no te haga latir tu corazón, que no te dé el aire para que entre a tus pulmones. Porque Él es el que te da todas esas cosas. Y si decís que no lo necesitas, está diciendo que no necesitas las dádivas físicas. No lo necesitas nunca. Si Dios deja de ser necesitado por ti, tú mueres. Porque tú lo necesitas para quedar respirar, para quedar palpitar de corazón. Tú lo necesitas continuamente. Fíjense lo que dice el versículo 6. Por tanto, aquí yo rodaré de espino su camino. Entonces dice, le voy a hacer mal a Israel. La cercaré con seto, no hallará su camino. Seguirá sus amantes, no los alcanzará. Los buscará, no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella, dice Dios de Israel, no reconoció que yo le daba el trigo, que yo le daba el vino, que yo le daba el aceite, que multipliqué la plata y el oro que le atribuían a Baal, que se lo daban a Baal, le daban gracias a Baal, al Dios que no existe. Dios dice, yo le estoy dando todo a Johnny. Es lo que Dios dice. Yo le estoy dando la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Y qué hace Johnny todo el día? Nunca le dice gracias a Dios. Se lo atribuye como a sí mismo, como que es mío, como que lo tengo. ¿Y por qué lo tengo? ¿De dónde viene si lo tengo? ¿Quién me lo da? Ella, dice Dios en versículo 5, ella dice va a tus amantes y le dice, los que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino. Y Dios dice, ellos no te dan nada. El que te da todo es Dios. Yo soy el que da todo. Y cuando vengas al trono y llegues al juicio, te voy a decir, yo te di todo. ¿Cómo te atreviste a no darme gracias una sola vez en la bendita vida?
¿Cómo le dijiste gracias, perdón, a la Virgen? ¿Cómo le dijiste gracias a nadie? No digas en tu corazón lo que dijo Dios a Israel en Deuteronomio 8. No digas en tu corazón, mi mano y el poder de mi fuerza me trajo esto. Porque Dios dijo, yo soy el que te da la fuerza. Y yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Fíjense, Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. No sé, ¿qué hora es, por favor? ¿Alguien diga? Pues no me salta la hora acá. 11:40. ¿Cuándo? 11:40. 11:40. Ahora 11:45 terminamos. Daniel capítulo 5. Lucas, vamos a tener que comprar un relojito y ponerlo ahí atrás. Más para ustedes, porque si no yo sigo de largo y ustedes me van a odiar. Daniel capítulo 5. Miren versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Déjenme decirles esto. Esto Dios le dice a través de Daniel a Belsasar, tu vida está en mi mano y todos tus caminos son míos, todo lo que tienes es mío, como fue tu padre, versículos anteriores, desde el versículo 19, la grandeza le di, dice, por la grandeza que le dio, hablando de Dios, todos los pueblos, naciones, le di, una y otra vez Dios dice, le di, y ahora le dice al hijo, tú nunca reconociste lo que yo hice con tu padre, yo te lo demando ahora. Ahora vamos a pausar aquí. No vamos a verlo esta mañana, lamentablemente. Pero bueno, me da más tiempo para estudiar. El Señor ha guiado en otra forma esta mañana. Pero déjenme decirles esto. Una mano apareció en la pared. Lo que pasaría esta mañana si vemos una mano aparecer acá flotando en el aire. Nos pegaríamos un susto de la gran China. Y la mano escribió algunas cosas que eran ilegibles al ojo del rey y de los sabios. Pero vieron la mano y estaba la escritura en la pared. Y quedó ahí. Y llamaron a Daniel. Cuando vino Daniel, le dice Daniel a él, lo que se escribió es que tu reino, Dios le ha puesto fin. ¿Cómo? Dice Belsasar. No entiendo. Lo que pasa, le dice Daniel a Belsasar, es que tú no sabías que el reino lo tenías por Dios. Y el reino, Él lo decide hasta cuándo lo tienes. Y Él, Dios, le ha puesto fin. Tu vida la da Dios, querido hermano. Y cuando tú dices de repente, tengo cáncer y me voy a morir, es porque Dios le ha puesto fin. Él toma la decisión, no tú. Porque Él es quien la da, dice Job, y Él es quien la quita. Y lo que Dios simplemente escribió en la pared es acá viene el soberano a decidir lo que siempre ha decidido. Tu comienzo y tu fin. Desde que comenzaste a vivir hasta el día que vas a morir. Hoy se llega al fin de tu reino juntamente con el fin de tu vida. ¿Por qué? Le dice Dios. Porque he puesto en balanza toda tu vida y has sido hallado faltando. He pesado tu vida en balanzas. Eso es lo que le dice. Has sido hallado falto. Ya tengo que decir esto. Nosotros nos asustamos de una mano en la pared.
Y nos asustamos de eso. Y nos trae temor. Pero ese temor, tristemente, no lo llevó a Belsasar a doblar sus rodillas ante Dios. A no implorar misericordia como hizo Manasés en la cárcel. A empezar a llorar desconsoladamente como hizo Ezequías cuando vino la palabra de Jehová y le dijo, vas a morir. ¿Qué tiene que hacer Dios en el corazón de un hombre como Belsasar? Pues le dijo, vas a morir esta noche, y Belsasar lo coronó de honra y gloria a Daniel. Pero no creyó la palabra. No se movió un pelo, no se arrepintió, no hizo absolutamente nada. Vayan a Romanos 2, versículo 15. Noten esto. Y lo que quiero que noten esta mañana, hermanos, y cierro con este pensamiento, lo iba a desarrollar, pero déjenme decirles esto nomás, es la mano de Dios en todo. ¿Saben dónde comienza la mano de Dios? Comienza cuando vos estabas en el vientre de tu madre. El salmista dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Ahí estaba la mano de Dios. Y cuando estaba formando ese corazoncito tuyo, el corazón interno, Dios tomó el dedo que escribió las tablas de la ley. Éxodo 31, 18. Moisés dijo, han sido escritas con el dedo de Dios. Y esas que él bajó, las tenía visibles. Dios tomó ese mismo dedo, esos mismos mandamientos, y en ese corazón de ese pequeño que estaba formando, comenzó a tallar en el corazón los 10 mandamientos. Eso lo dice 2.15. Fíjense lo que dice Romanos 2.15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Escuchen. Dios toma su mano, forma al niño. Dios hace la creación, los cielos, dijo David, la luna, las estrellas, que tú formaste, obra de tu mano, de tus dedos. Repetidas veces el salmista habla de las manos de Dios en la creación, la mano de Dios en mi creación, pero ahora la mano de Jehová, no en una pared, sino en el corazoncito de un niño, escribiendo la ley en su corazón. Y lo pone ahí, para que desde que se levante hasta que se cueste todos los días, esa ley le hable a su conciencia y le diga, está bien o está mal. Una misionera, años atrás, estaba traduciendo la Biblia, y cierro esta mañana con esto. Marlene Laszlo dedicó su vida al pueblo de Nueva Guinea, en Jauna. Estaba traduciendo la Biblia al propio idioma de ellos. Mientras trabajaba con la traducción, llegó a la palabra pecado. Cuando Marlene le preguntó a la gente qué pensaban que era el pecado, los de la tribu le dijeron, es mentir, es cuando robas, es cuando matas, es cuando te acuestas con la mujer ajena. Y Marlene estaba asombrada. Dijo, recién me dieron los 10 mandamientos y no los conocen. Entonces acabó de leer Romanos 2.15, dijo, por supuesto, Dios ya escribió los 10 mandamientos en el corazón de todo ser humano. Y por eso saben que matar está mal, saben que mentir está mal, saben que robar está mal, saben. Y van a dar cuenta por lo que saben. Porque Dios puso un testimonio afuera en los ojos que ellos pueden ver, que es la creación. Y puso un testimonio adentro, en el corazón, que es su ley, que es el aspecto moral y santo de Dios, adentro. El impío no puede contra estos 2 testimonios. Y por la boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Dios va a juzgar a los hombres
a los hombres por el testimonio interno del corazón y por el testimonio externo de su evidencia como creador. Suficiente para condenarlos eternamente. Ahí están nuestros hijos también. Tienen la ley escrita en el corazón y saben lo que está bien y saben lo que está mal. Saben sus pensamientos, su conciencia y su corazón les está testificando en contra. Y es Dios, internamente, escribió en ese precioso corazón su ley. Es su obra, escrita en ellos. Pero ¿qué pasa? Como se hizo en el silencio adentro y no hay una mano visible, no tiemblo. Pero la misma mano que escribió en la pared para compensar, escribió en la pared de tu corazón para que tiembles. Para que tiembles. Vamos a orar. Gracias te damos por esta mañana, Padre, por este tiempo con los preciosos hermanos aquí en 9 de julio. Gracias por permitirnos volver a las reuniones. Gracias por los hermanos que están conectados también, desde Carlos de Río Gallegos y demás. Gracias porque pueden estar escuchando tu palabra y los hermanos en Ecuador y otros lugares. Pedimos que tú bendigas tu palabra y bendice este tiempo. Gracias una vez más por poder participar juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.